En El Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos una nueva semana aquí en Alpampan por elmostrador.cl. Una semana donde ya el gobierno, el presidente José Antonio Kast, presentará finalmente su plan de reconstrucción nacional, lo que él ha llamado la ley miscelánea y lo que la oposición llama la ley Tutti Frutti. Todo lo que implica, ¿no es cierto?, esta acción legislativa y otros temas que tienen que ver con seguridad. Sigue bajando en las encuestas, la desaprobación sigue superando a la aprobación. ¿Y qué pasa además con los anuncios que se han hecho en materia de auditoría? Bueno, de todo eso vamos a estar conversando en el siguiente bloque con el exministro de Seguridad, Luis Cordero, también exministro de Justicia. Vamos a hablar del Plan Nacional de Búsqueda, de lo que ha anticipado el subsecretario de Derechos Humanos hoy en una entrevista en el Mercurio. En fin, vamos a detenernos, como digo, en hacer un balance y sobre todo, por cierto, partiendo por el tema de la seguridad y el rol que ha jugado la ministra Steinert. Pero ahora nos vamos a concentrar en lo que ha pasado en Perú, porque las elecciones presidenciales estuvieron marcadas por problemas logísticos, tanto así que se extienden las elecciones hasta el día de hoy con dos candidatos de los 35 que ya tienen más o menos posibilidades de pasar efectivamente a segunda vuelta, encabezando esa posibilidad Keiko Fujimori, que sería ya su cuarto intento por llegar a la presidencia de Perú. ¿Qué implica todo lo que está ocurriendo? Es nuestro vecino país, es muy importante en nuestras relaciones bilaterales. ¿Qué va a pasar si gana uno u otro candidato? Es lo que queremos conversar a esta hora con el doctor en Historia de Europa y el Mundo Atlántico por la Universidad de Valladolid, analista político peruano, Daniel Parodi. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Encantado, Mirna, a la orden. Gracias. Daniel, lo que más nos interesa entender para nosotros los chilenos es cómo es posible que sigan produciéndose votaciones en el día de hoy. Quiero partir por ahí porque para nuestro sistema electoral eso sería impensable. Mira, yo en realidad lo interpreto como el impacto del centralismo que hay en el Perú, que también hay en Chile. Me explico. En realidad, son 15 colegios los que no han abierto ayer en Perú y dos más en el extranjero con muy pocas mesas. El problema es que sucedió en Lima y además se atrasó la instalación de mesas en Lima, que fue otro tema. Entonces eso generó una gran reacción de los candidatos más importantes, porque Lima es el tercio del electorado, porque tienen cifradas sus esperanzas en la votación limeña. Se pensaba que 13% de los limeños no iban a votar, cuando al final la cifra se ha reducido a 63.000 votos. Es una cantidad que prácticamente no influye. Sin embargo, todo el ruido que generó esta situación, un poco que presionó a las autoridades electorales, y en tal sentido han dado la indicación de que el día de hoy estos peruanos que no son tantos y que sucede en todas las elecciones, tenemos un 0.2%, es decir, vota el 99.8% y hay un 2% de mesas que no se abren, ¿no? Es algo casi normal, es un error casi estadístico, pero en este caso, por ser en Lima y por el ruido que generó, se les ha concedido votar el día de hoy. Yo creo que no hay que darle más importancia que eso. Ok, perfecto. Mira, déjame ir un poquito más atrás también, porque lo primero que también quisiera preguntarte, ¿no? Es, ¿cómo es posible que en 10 años haya habido 8 presidentes? ¿Qué es lo que ha pasado en Perú que ha llevado a una situación tan crítica, ¿no? Tiene que ver con el sistema electoral. A ver, en primer lugar, tuvo que ver con la correlación de fuerzas en el Congreso.
es decir, con un Congreso en el cual los 2/3 estaban en la oposición y tenían la capacidad de utilizar una figura que en principio debería ser extraordinaria, la de la vacancia por incapacidad moral. Y esta figura se convirtió en materia corriente. Eso es lo primero. Pero lo que ha sucedido los últimos años ha empeorado las cosas, porque ha habido cambios en el sistema electoral en donde el Senado puede vacar, el Senado que elijamos ahora, ¿verdad? Puede vacar al presidente, pero el presidente no puede cerrar al Senado. Entonces, la situación es todavía más complicada de aquí en adelante. El Senado tiene nuevamente y con más fuerza de contar con la correlación necesaria, la posibilidad de vacar presidentes a su antojo, lo cual, por supuesto, tiene como consecuencia una gran inestabilidad política. Es decir, es una situación básicamente perversa y que atenta contra la institucionalidad. Hoy eso es muy importante porque, digamos, también recordemos que en esta elección hay un cambio, ¿no? Y pasamos de un sistema unicameral, es decir, solo con la Cámara de Diputadas y Diputados, que es lo que tenemos en Chile, a la bicameralidad, que también es lo que tenemos en Chile, ¿no es cierto?, con un Senado. Y tú lo que estás diciendo, que ese cambio puede generar, por esta facultad que tiene el Senado, una mayor inestabilidad política. Sí, porque la legislación, a ver, en el actual Congreso, la mayoría la tienen las fuerzas conservadoras, de alguna manera responsables de tantas vacancias electorales, ¿de acuerdo? Entonces, estas fuerzas, teniendo una mayoría absoluta, digamos, ¿no? Han legislado, en primer lugar, para perennizarse, para, digamos, al nivel de la votación que hemos tenido ayer, establecieron reglas electorales con valle electoral, con una serie de requisitos un poco para asegurar que solamente ellos entren, ¿no es cierto? Y Ujú. también le adjudicaron al nuevo Senado una serie de facultades, al punto que aquí le llamamos al que será el Senado Todopoderoso. Entonces, y eso inclusive atenta contra el equilibrio de poderes, porque ya eh, desde la propia legislación, desde la propia constitución, el verdadero poder va a estar en el Senado, ¿no? Entonces, y por consiguiente, si la situación lo amerita, si no hay acuerdo entre la mayoría senatorial y el Poder Ejecutivo, el presidente, podrían esperarse nuevas vacancias. Esperemos que no sea así, esperemos que prime la armonía, que hayan alianzas interesantes, ejecutivo-legislativo, que haya gobernabilidad, que es lo que todos queremos recuperar, pero la norma está hecha para que eso sea potestad del Senado. Eso es lo que tenemos. Ya, perfecto. Ahora vamos a lo que antecede esta elección, porque Dina Boluarte, ¿no es cierto?, se le aplica justamente esta facultad, ¿no?, que tenía el Congreso. Luego le sucede José Gerí, apenas logra estar 4 meses, lo acusan de posible corrupción. Le sigue José María Balcázar, pero resulta que también José María Balcázar está en una situación compleja que finalmente termina llevando todo, ¿no?, a esta elección. Y el denominador común es que ahí quiero entrar, son acusaciones de corrupción. Entonces la pregunta es, ¿son todos corruptos? ¿Se convierte esta acusación en un comodín para sacar finalmente a un presidente? Bueno, parte de la discusión política en la campaña electoral ha sido la corrupción. Algunas fuerzas políticas planteaban como su primer punto en la agenda de llegar al gobierno, primero rescatar al Estado de una eventual coalición mafiosa que lo ha copado para ponerlo de nuevo al servicio de la ciudadanía. O sea, recuperar las instituciones que han sido copadas por la corrupción. O sea, esa discusión está y de hecho el problema
también está. Que podamos medir la envergadura, la podemos discutir mucho, pero de que la corrupción enquistada en el Estado transversalmente y además vinculada con ciertos poderes específicos, o sea, vinculada con la minería ilegal que hace lobbies entre congresistas, vinculada con el narcotráfico que hace lobbies entre los congresistas, eventualmente la alta burguesía formal también tiene sus propios lobbies, ¿no? Entonces, claro, nos falta una clase política más independiente de todos estos sectores, una clase política profesional, una clase política doctrinal, ideologizada, que al contrario pueda contraponerse a estos intereses e independientemente de su postura ideológica, defender al Estado entendido como una entidad cuya finalidad es el bien común de la ciudadanía, ¿no? Eso es lo que está Ahora, en juego en el Perú, sin duda. perfecto. Y cuando tú hablas de una corrupción vinculada a la minería ilegal y al narco que hace lobby, es que a mí eso me parece increíble. A ver, ¿cómo se manifiesta? Porque ¿cómo el narco hace lobby, por ejemplo, la minería ilegal? Bueno, a ver, no voy a afirmar porque, claro, ya estamos entrando en un terreno escabroso, pero aparentemente hay vínculos y vamos, Ujú. corrupción existe, o sea, el Perú no es una excepción en América Latina, la corrupción es un fenómeno continental, pero obviamente hay congresistas o podría haber congresistas vinculados, contactados por estos sectores como el narcotráfico, la minería ilegal y que finalmente terminen trabajando para ellos y legislando para ellos. De hecho, algo que sí es constatable es que el Congreso ha legislado a favor de la minería ilegal, ha prorrogado licencias para que sigan actuando, etcétera, ¿no? Y hay además un conjunto de leyes que la oposición ha denominado procrimen, ¿no? Digamos, teníamos una situación anterior en que los partidos políticos podían ser considerados organizaciones criminales, ¿no? Entonces, eso se derogó, pero al derogarse esa ley que aplicaba a los partidos políticos, básicamente desapareció o se disminuyó mucho, había que cumplir una serie de requisitos para ser considerado una organización criminal, lo cual dio pie a una expansión del crimen organizado. Entonces de ahí se multiplicaron el sicariato, se multiplicaron la extorsión, porque ya no te pueden penar solamente por pertenecer, porque la figura desaparece. Te pueden penar si te encuentran infragante, pero no por el hecho de pertenecer a una banda. ¿Me dejo entender? Entonces estamos afrontando una penetración de la política por una serie de intereses ilícitos. Y repito, por ese motivo, la bandera de varias postulaciones ha sido recuperar el Estado. Claro, y cómo eso lo ves, digamos, expresado en las distintas candidaturas? Si pensamos que estaría, bueno, Keiko Fujimori de todas maneras pasaría a segunda vuelta. Y en segundo lugar, ¿ya está más o menos claro a esta hora No, quién podría pasar? no, Todavía no. no, y Ya, te digo por qué. dime. Porque el último voto que llega es el voto rural, el voto Perfecto. que es un 25-30% de los votos, y ese voto favorece muy mayoritariamente, principalmente el voto serrano rural, el voto del Ya. mundo andino, y aquí hay Ujú. un elemento identitario y un elemento que refleja a un Perú fragmentado. Y ese voto favorece muy mayoritariamente a Roberto Sánchez, que es el candidato que actuó representando a Pedro Castillo. Entonces, Correcto. definitivamente la candidatura de Roberto Sánchez va a levantar en el transcurso Ya. de las próximas horas y va a levantar bastante.
y las demás candidaturas se van a mover. No sabemos cuándo. No sabemos, hoy día Sánchez no aparece tan arriba, pero va a subir, no sabemos si le va a alcanzar. Entonces, no sabemos quién va a acompañar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. ¿Y eso cuándo estaría definido, crees tú? ¿A qué hora se podría conocer ese Yo resultado? creo que al final del día ya lo deberíamos tener más o menos claro. Sin embargo, también Ujú, debes considerar, Mirna, ujú. que hay empate técnico, es decir, debido a la dispersión, porque hemos tenido 36 candidatos, la diferencia entre el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto es mínima. Entonces podríamos tener para la elección del segundo, del acompañante de Keiko Fujimori a segunda vuelta, un final de película. Y eso sí implicaría varios días, o sea, que se terminen de contar los últimos votos del Perú rural, de los lugares más alejados, así como los votos que vienen del extranjero. La distancia entre el segundo y el tercero, o eventualmente entre el segundo y el tercero y el cuarto, van a determinar cuán pronto podamos saber quién acompaña a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Tremendo. Y estos 35, porque candidatos, porque claro, uno dice Keiko Fujimori pasando a segunda vuelta, pero resulta que Keiko Fujimori estaría teniendo ¿cuánto? Un 15%, un poco más o sea, estamos hablando de bajísimas porcentajes de votación. ¿Cómo se explican estos 35 candidatos? Bueno, a ver, voy a intentar una explicación sociológica. Nosotros en la década de los 90, durante la dictadura de Fujimori, y lo digo informativamente, no en un sentido crítico, prefiero actuar como historiador, Ujú. perdimos la antigua partidocracia. Mal que bien, teníamos una partidocracia formal, Acción Popular, el APRA, el Partido Popular Cristiano, y teníamos una serie de partidos de izquierda, ¿no? El Claro. fujimorismo instauró un clientelismo muy agresivo, una relación directa entre el líder y el pueblo, me dejo entender, y estos partidos prácticamente implosionó el sistema de partidos. Y cuando hemos recuperado la democracia, no hemos recuperado o no hemos creado un nuevo sistema de partidos entendidos como instituciones sólidas, con difusión a nivel nacional, que formen cuadros y que se hagan cargo de los diferentes cargos públicos y que postulen en las elecciones. Lo que hemos generado, ¿no? En medio de una informalización increíble de la política son los llamados partidos vientres de alquiler, es decir, partidos franquicia. Si tú tienes el poder económico suficiente, pues tú con tu dinero haces una inversión y logras conseguir los requisitos mínimos e inviertes un partido y lo tienes ahí o bien para tu propio beneficio o bien para alquilárselo a un tercero que quisiese postular. Ahora, esta elección nos podría traer sorpresas, ¿no? Ha habido dos candidaturas, la de Jorge Nieto con el Partido del Buen Gobierno, un candidato de centro derecha, y la de Ahora Nación, un candidato con Alfonso López Chau, un candidato socialdemócrata que es una figura ideológica poco desarrollada en el Perú y que sí ha organizado un partido desde su, ha quedado quinto, sexto, pero sí ha Ujú. organizado un partido desde sus bases, ¿no? Y Ya. su campaña ha estado sostenida en sus bases, un partido orgánico. Entonces, esa es una novedad de esta elección, un elemento interesante y ojalá que tengamos más partidos orgánicos. Ahora, el Fujimorismo, bueno, es un partido orgánico, ¿no? De un Claro. estilo distinto, conservador, pero es un partido grande, muy organizado, jerárquico, pero también lo es. Pero lo que priman son los partidos vientres
de alquiler que aparecen y desaparecen. Y tienes el tema de la valla electoral. De los 35 partidos, solo 7 han pasado la valla electoral. Es decir, los demás van a desaparecer, lo cual en principio es bueno, porque nos quedamos solamente con 7. Y también solamente 7 van a tener representación parlamentaria. Pero hay un detalle, que eso va a ocurrir por una valla electoral. Hay que pasar el 5% para poder tener representación parlamentaria. Hay que tener por lo menos 3 senadores, 7 diputados para poder tener representación parlamentaria, pero como han sido tantos partidos, hay un 25% de votos perdidos que se reparten entre los que sí pasaron la valla y que tienden a engordar su representación. Claro, entonces, eso favorece a los que ya están. Eso favorecen a este pacto conservador que nos ha estado gobernando los últimos años. O sea, tiene su lado perverso también, ¿no? Tiene su lado beneficioso, vamos a hacer menos, pero tiene su lado perverso también. No, es que es muy interesante lo que tú planteas porque nosotros acá nos quejamos muchas veces de tener un sistema político que por supuesto tiene falencias, ¿no? Pero lo que tú estás describiendo claramente es un hecho, o sea, es una situación aún más compleja. Daniel, para ir entendiendo solamente un punto ahí, porque tú mencionabas, ¿no es cierto?, al presidente Pedro, se me fue el nombre, el profesor, Pedro Castillo. Él está preso, ¿no? Sí. Mira, ¿Cuántos expresidentes están hoy día presos? A ver, en primer lugar, debo decirte, y a través tuyo a tu audiencia, que la institucionalidad política chilena es envidiable, ¿verdad? O sea, y es bueno que todo es perfectible, pero creo que es bueno tenerlo en cuenta, máxime cuando se ve desde aquí, desde el Perú. A ver, presidentes presos está Alejandro Toledo, está Ollanta, está Pedro Castillo, creo que son esos 3, no sé si se me escapa. Estuvo Alberto Fujimori que falleció. Creo que son esos 3 presidentes que están purgando cárcel. Alejandro Toledo ya ha sido condenado, ya entiendo que ya es condenado. Ollanta también, su esposa fugó a Brasil. Quien todavía no está condenado y que genera mucha polémica y que se ha expresado en la votación de los peruanos ayer es Pedro Castillo, ¿no? Pero qué tremendo. Ahora, concentrémonos entonces en los candidatos más probables que van a pasar a segunda vuelta. Partamos por Keiko Fujimori. ¿Qué representa? ¿Qué tipo de política representa Fujimori en su tema, por supuesto, económico, en seguridad? ¿Entremos ahí? Bueno, Keiko Fujimori es liberal en lo económico, es una candidata de derecha, y que además, toda vez que proviene de un gobierno autoritario, de su padre, ella también ofrece el orden, ofrece la autoridad, ¿no? Y claro, la combinación no es mala para muchos peruanos, ¿no? Porque, digamos, actualmente la economía está sufriendo por diferentes motivos, por una parte, y por otra parte, uno de los problemas que más preocupa a los peruanos es el tema de la seguridad. Y Alberto Fujimori, a quien podemos criticar, por supuesto, su autoritarismo, pero digamos que restableció cierto orden, recuperó la economía, ¿no? Se le adjudica la derrota del terrorismo, y eso todavía está en el imaginario de cierto sector. Entonces, ahora que vivimos tiempos de sicariato, de extorsión, de violencia, de caos, para un sector, la candidata Fujimori representa la narrativa del orden y de la estabilidad económica. Para otro sector,
representa la corrupción y el autoritarismo. Esas son un poco las dos narrativas alrededor de Keiko. Ya, y respecto de los más probables, digamos que le van a seguir, hablemos de los dos posibles más probables según las encuestas a boca de urna. Bueno, creo que son más de dos, pero a ver. López Aliaga, Rafael López Aliaga, Sí, viene a representar una línea como la de José Antonio Cast, ¿no? O sea, ya. es una línea conservadora, esta línea conservadora que tiene una ramificación mundial, ¿cierto? Está dentro de la batalla cultural, ¿no? Que ¿Mm? se opone a los derechos LGTBIA, etcétera. Esa línea quizás ultraconservadora, y no lo digo peyorativamente, es lo que representa López Aliaga. Y el Perú tiene un bolsón de gente que es muy conservadora y curiosamente lo tiene en todos sus sectores sociales. O sea, el Perú andino es muy conservador y por eso López Aliaga tiene votación en el mundo andino también, a pesar de ser un candidato representante de la Lima más tradicional, digamos, ¿no? Correcto, Pero es este elemento conservador el que le permite establecer vínculos simbólicos, si se quiere, con correcto. diferentes sectores del Perú. Esa es la postura. Ha sido apoyado por Santiago Abascal. Santiago Abascal, el líder de Vox, ¿no? De Se España, pronunció claro. públicamente en favor de López Aliaga días antes de las elecciones para empujarlo porque parecía que se desbarrancaba su candidatura, cosa que no ha sido así. El otro candidato, y que ha sido quizás la mayor sorpresa, es Jorge Nieto. Jorge Nieto presenta una candidatura de centro derecha, eh, medio progresista también, ¿no? Es decir, Mira, ha logrado captar a esta mesocracia profesional, tecnócrata y al mismo tiempo liberal, pero ha ido más allá. Ha logrado captar a todo un sector del país que buscaba una candidatura que no viniese de la derecha tradicional que hoy día nos gobierna, pero que fuese relativamente moderada y tecnócrata. O sea, había un ya, público allí que no se conocía y que él lo ha capitalizado muy bien, ¿no es cierto? Luego está Roberto Sánchez, y Roberto Sánchez expresa un voto de protesta identitario andino, ¿no? ya. Inclusive es increíble, pero Pedro Castillo declaró, ¿no? Escribió una carta de apoyo a Roberto Sánchez y logró endosarle sus votos. Hay un público castillista en el Perú, ¿no? Y ese público, y es una izquierda identitaria, radical, pero conservadora en los aspectos culturales. O sea, es una izquierda que quiere reivindicaciones sociales, por supuesto, para el mundo andino olvidado, abandonado por el Estado, pero que es muy conservadora, con temáticas como el aborto, etcétera. Y finalmente tenemos a un gran albur, que es Ricardo Belmont Casinelli, que también trepó, digamos, a última hora, el candidato de Obras. Él fue alcalde de Lima en los 80s y 90s y era un hombre de la televisión, era un animador, era una especie de Don Francisco, si se quiere, Ya, ¿no? exacto. Y volvió a conectar y fue una conexión muy curiosa porque intervino mucho su menor hija de 18 años, que es youtuber, y aparentemente la conexión se realizó porque es la hija la que contacta con el público joven y les vende a su padre, ¿no? Y también está en el candelero. Y la cuestión con Obras es que pensando en el futuro Congreso, no se sabe lo que hará. Es decir, no se sabe si hará alianza con el sector conservador o si hará alianza con las fuerzas nuevas
que están llegando, ¿no? Es un albur, es un misterio. Tremendo, se nos acabó el tiempo. Solo te pido en una línea porque tengo que cerrar, pero ¿tú dirías que entonces esta segunda vuelta está abierta completamente o la posibilidad de que Keiko Fujimori triunfe son amplias? No, a ver, yo hasta ayer pensaba que quien llegase a segunda vuelta con Keiko Fujimori iba a ser el próximo presidente del Perú, ¿verdad? Porque Keiko ha sido especialista en ganar primeras vueltas y en perder segundas vueltas, porque tiene un muy alto antivoto, ¿ya? Pero Ya. los resultados que ha obtenido, que no son apabullantes, pero son importantes, 16, 17%, me han hecho dudarlo. Es Mm. decir, la veo más cohesionada, creo que ha sabido reducir su antivoto y presentar una imagen más aceptable, pero mi diagnóstico es Ujú. completamente abierto. Puede suceder cualquier cosa, pueden darse las alianzas más insólitas y no solamente para elegir al presidente, sino tan o más importante en la composición del próximo Congreso, porque hay una novedad y es que la coalición conservadora ya no tiene, y es inesperada, la Mm. coalición conservadora ya no tiene mayoría absoluta en el Congreso, pero puede obtenerla negociando o no. Entonces, Perfecto. todo está abierto, estimada Mirta, todo está Uf, abierto. tremendo tu análisis, te agradecemos muchísimo. Daniel Parodi, doctor en Historia de Europa y el mundo atlántico, analista político peruano, de verdad por ayudarnos a comprender la situación de tu país y estamos muy atentos a quién finalmente será la o el próximo presidente de Perú. Muchas gracias. Encantado y hasta otra oportunidad. Muchas De gracias. todas maneras, muchas gracias a ti. Bien, nosotros nos vamos al corte, pero antes le contamos que con la fuerza de la región más austral del mundo llega aquí Magallanes, el nuevo newsletter regional del Mostrador. Desde el 15 de abril te contamos lo que pasa, lo que se conversa y lo que importa en Punta Arenas y alrededores directamente a tu correo cada miércoles, porque Santiago no es Chile. Inscríbete gratis en Aquí Magallanes, el nuevo newsletter regional del Mostrador. Vamos al corte y al regreso vamos a hacer una evaluación completa en materia, por ejemplo, de seguridad, derechos humanos, auditorías, es decir, después de un mes y un poquito más de instalación del gobierno del presidente José Antonio Kast, vamos a estar conversando con el exministro de Seguridad, Luis Cordero. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.